Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Eh, Le vamos a dar continuidad al tema, bueno, a la cápsula de la vez pasada en la cual hablábamos de criminalidad femenina y bueno, previamente ya hicimos un preámbulo de cómo ha sido vista la mujer a través del tiempo. Hablamos un poco de la mitología, por ejemplo, griega, de cómo nace el derecho romano y cómo es vista la mujer, cómo ha sido estigmatizada a través de la Iglesia Católica, pero amén de que ha sido víctima y que vimos, por ejemplo, cómo nace el patriarcado, hay que tocar otros puntos que también son importantes en cuanto al papel que desempeña con relación a la estructura social. Por ejemplo, vamos a hablar, como es, continuando con la cápsula, eh, voy a describir un poco lo que fue, digamos, la prostitución, ¿no? Es un ejemplo de cómo, digamos, hay maneras de llevar un oficio, pero en diferentes épocas y en diferentes culturas, pues en este caso vamos a tocar lo prehispánico y lo colonial, de cómo era llevado a cabo por la mujer, pero sin embargo, por ejemplo, en el México prehispánico, la prostitución era tolerada, se veía como algo normal, claro, o sea, con un estigma correspondiente, o sea, no podían, una prostituta pues no podía llegar a ser una princesa, ¿no? Por decirlo así, o tener un estatus alto. Sin embargo, no era mal vista. Algunas incluso se consideraban distinguidas porque, digamos, alegraban a los guerreros que eran solteros. Incluso algunas les fueron dedicados poemas, ya fuera escritos por algún, digamos, por decirlo así, valga la redundancia, un poeta de la época o por ellas mismas. No, y hay muchos datos interesantes al respecto porque, por ejemplo, hay un tipo de prostitución que era sagrada como en el Antiguo Oriente, en donde las mujeres antes de contraer matrimonio pues tenían la obligación de entregarse a varios hombres en el templo. Eh, y bueno, Heródoto de Halicarnaso fue el que relata esa costumbre que era propia de los babilónicos. Y como bien lo dices, por ejemplo, la prostitución en el México prehispánico tiene datos muy interesantes, como por ejemplo los que nos relata José Antonio Flores Farfán en sus ensayos, en los que nos menciona que la prostitución representaba en general un desfogue para aquellos que por alguna razón no podían tener una mujer de manera socialmente aceptable y cuando su esposa básicamente no lo satisfacía sexualmente. Sin embargo, era un privilegio de los señores tener una concubina o recurrir a una prostituta. Pero, como les menciono, la primera opción estaba reservada a las clases altas, mientras que la segunda era muy común entre los soldados. Ahora bien, otro punto que me parece interesante de lo que mencionaste es precisamente cómo cambia la visión totalmente cuando llega la conquista. Así, me gustaría mencionar cómo se ve a la mujer pública. Esto según la visión de Fray Bernardino de Sahagún, y es muy interesante porque nos dice con esas palabras que la mujer puta es la mujer pública y tiene lo siguiente, tiene que andar vendiendo su cuerpo, comienza desde moza y no lo deja siendo vieja y anda como borracha y perdida, y es mujer galana y pulida. O sea, es un contraste totalmente notable. Porque, por ejemplo, si me gustaría también mencionar la prostitución hospitalaria, que era precisamente practicada en Egipto, Grecia, Roma y Europa, en la que, por ejemplo, llegaban los forasteros y se les ofrecía a una mujer como, digamos, en estos tiempos ser hospitalario y ofrecer agua para que se sintieran bien y para que se sintieran acogidos. Sí, por ejemplo, yo como te digo, había maneras de ver la prostitución. En la época prehispánica se notaba, digamos, según relatos de los
escritores que la mujer que ejercía la prostitución tenía algo muy característico, ¿no? Se aseaba, se pintaba, se procuraba en su persona, era desinhibida y suspicaz, ¿no? O sea, coqueteaba con los hombres, digamos, hacía actividades propias de su oficio y eso la etiquetaba para saber a qué se dedicaba, ¿no? En la época de la colonia, lo que pasaba con este tipo de oficios, por poner un ejemplo, es que se llevaba a cabo, o sea, sí se hacía, pero a diferencia de la época prehispánica, lo veían mal. Sabían que era un mal necesario, pero era más vulgarizado, ¿no? Más que nada, sí. O sea, finalmente sí se aceptaba, pero era un mal necesario, digámoslo así. Pues, o sea, todas sus frustraciones las volcaban precisamente en ese oficio, ¿no? Uh-huh. Por eso es que de hecho ahorita lo estamos mencionando. Se dio una especie de protección a la mujer en esos tiempos, donde, por ejemplo, en 1554 se da una especie de protección a la mujer española que llega a la Nueva España, ya que, pues digamos, no solo si eras mujer, sino aparte si eras pobre, de plano las vejaciones eran demasiadas. Se crea unas especies de leyes e instituciones para protegerlas, pero eso no aplicaba para la mujer indígena. O sea, la mujer indígena siempre, como te digo, no obstante fueras hombre o mujer, si eras pobre pues ya estabas en una pésima condición, pero si eras mujer básicamente no valías nada. Ahora bien, a mí me gustaría aportar otro dato. Hablando ya de lleno de la figura de la mujer a través del tiempo, tengo aquí en mis manos una revista que es muy interesante, una edición de Crimen y Casos en México, y me pareció bastante llamativo el caso de la mujer, de la primera mujer asesina serial en México, que fue precisamente Chalchiunenetl, que era de México, Tenochtitlán, cuando se hace esa triple alianza entre Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Y bueno, Chalchihuenetzin, en náhuatl propiamente, es un regalo que se le hizo a Nezahualpilli, y ella era hija del Tlatoni Axcayatl y hermana de Moctezuma Xocoyotzin. Ella fue regalada a los 6 años para que él la desposara, y bueno, dada la edad, él la confina con una serie de personas que estuvieran a su cuidado hasta que tuviera la edad de ser casadera, pero ella durante este tiempo se dedica a tener diversos amantes y matarlos. Los mata y tiene la afición de hacer esculturas de amaranto y tenerlas hasta que, bueno, obviamente Nezahualpilli se da cuenta y la manda a matar junto con todos sus sirvientes, pero bueno, ella ya había tenido una serie de amantes, y digamos que ese era el afiche que tenía, ¿no? El hacer las esculturas. Otro dato que me parece curioso de esta revista es cómo nos pone en un cuadro precisamente las dos figuras, la dualidad de la mujer. Nos dice, en México se asocia a la mujer, especialmente a la que es madre, con valores como la bondad, la generosidad y la comprensión. Desde la misma Virgen de Guadalupe, pasando por la representación antropomórfica de la patria, famosa por los libros de texto de primaria, o hasta Sara García, que es la abuelita del cine nacional, o la imagen materna que reconforta y consuela, ¿no? Así podemos encontrar, por ejemplo, a Marga López, etc. Sin embargo, también existe el rostro de la madre terrible, que es encarnada, por ejemplo, en la Coatlicue, en la Llorona, que nos recuerda precisamente ese lado oscuro de lo femenino. Sí, por ejemplo,
Perdón, ¿cómo por ejemplo? Es que tengo mucho esa palabra, no sé por qué. O sea, el contexto de lo que estamos hablando, la mujer, pues el tema es criminalidad femenina. Estamos dando todo este contexto para que se entienda que la mujer realmente era muy, muy estigmatizada, como sucede ahorita con el problema de Afganistán, donde la mujer realmente no vale nada, literal no vale nada. Por ejemplo, en la época prehispánica y la colonial concuerdan en algo, que son las conductas que se castigaban, que eran practicadas básicamente por hombre y mujer, pero si la hacía la mujer, era doblemente castigado, ¿no? Por ejemplo, el adulterio, que también en la época prehispánica se castigaba. Y, por ejemplo, en la época colonial no era mal visto si el varón realizaba esta práctica, pero con una mujer soltera. También se castigaba lo que es la hechicería, el lesbianismo, el transvestismo, que es cuando la mujer se vestía con prendas de un varón. Cuando rompían la continencia sexual, la indisciplina, por ejemplo, se les pinchaba en la época prehispánica los brazos con espinas de maguey y se les rapaba públicamente, lo que también sucedía en la época colonial. El alcoholismo, lo que llamaban la alcahuetería, perdón. Mujeres que propiciaban encuentros de otras mujeres con otros hombres, sirviendo ellas de intermediarias. También el aborto, donde se castigaba a la mujer y a la partera que daba el abortivo. La bigamia y la blasfemia, ¿no? Esto pues en la época colonial más que nada. Porque recordemos que esta época tenía como distintivo la Inquisición, que como ya lo hemos dicho, aplicaba para todos. Hay películas representativas de eso. Pero en cuanto a la mujer no tenía realmente ningún freno, ¿no? Así es. Espérame, o sea, sus mentes, o sea, esta situación era realizada por mentes retorcidas. Cabe destacar que en México, o la llamada en ese entonces Nueva España, no se quemó a ninguna mujer viva acusada de brujería, mientras que en Alemania murieron cerca de 10.000 mujeres en la hoguera por este motivo, incluso en Nueva Inglaterra. En una sola ciudad se quemaron cerca de 300 mujeres, incluidas niñas. Ojo, no se quemó en la Nueva España o México a ninguna mujer acusada de brujería, que era el delito común para justificar estas masacres. Sin embargo, sí murieron algunas, ya fuera quemadas o ajusticiadas a golpes con garrotes o de otra índole, acusadas se llama judaizantes, que se refiere al judío converso que en el siglo I de la iglesia sostenía que para salvarse no bastaba con practicar la doctrina de Jesús, sino que además se debía mantener la observación de la ley de Moisés. O sea, básicamente si tú pensabas distinto a la iglesia, pues ya eras ajusticiado, pero si eras mujer, era peor, o sea, era el doble del castigo. Así, si nos vamos más adelante, también recuerdo que en las historias de la Castañeda podías encontrar mujeres que estaban acusadas de estar locas cuando, por ejemplo, el marido las engañaba, se aburría de ellas y cualquier motivo era suficiente para internarlas, ¿no? O aquellas mujeres que a lo mejor pues ejercían la prostitución o tenían un modo de pensar más liberal, aquellas que eran actrices y demás. Por ahí hay una historia de una de ellas que precisamente tenía un pensamiento que para nuestra época sería pues liberal. En esos tiempos salía de los parámetros de lo que estaba socialmente aceptado y eran recluidas aquí, ¿no? Y bueno, un dato muy importante es que en la segunda mitad del siglo pasado va a surgir la criminología feminista. Esta va a ser influenciada por aportaciones generales de la teoría feminista, que destaca diversas perspectivas que están centradas en los intereses de las mujeres y un carácter abiertamente político, y que luchan por presentar una nueva versión de igualdad y de justicia social. Después nos vamos a encontrar que, vamos a hablar de esa otra parte de la mujer cuando ejerce
cuando ella es la que ejerce la violencia, ¿no? Pero antes de llegar ahí, vamos a ver que diversos autores se van a interesar por la crisis de la familia como institución a raíz de esto, que se va a ver desafiado por la tecnología y la globalización, que además va a influir en la reproducción humana. Habría que mencionar también algunos importantes avances, tanto en materia de reformas legales y en la protección de asistencia a víctimas y en la práctica de la criminología. Al cabo, me gustaría también mencionar que hubo un punto antes de que se diera esta criminología feminista, en el cual, de lleno en la criminología que estudiaban, que era mayormente estudiada por hombres, se decía que la mujer que era víctima es porque era una víctima provocadora. O sea, ella lo había buscado, ella había provocado estas situaciones, y todo esto cambia cuando se da precisamente este auge de la criminología feminista. Y bueno, al cabo, la discusión y análisis del tema de discriminación y el tratamiento diferenciado entre un control formal y el informal, que ha sido abordado pues en diversos estudios, y se logra con ello impulsar el desarrollo de una perspectiva de género, sobre todo en el campo de la criminología latinoamericana. Por siglos, la mujer ha sido tradicionalmente relegada a segundo plano por cuestiones subjetivas y comúnmente sin fundamento. Se ha hecho, digamos, una causal de la mujer delincuente. O sea, se ha dicho que la mujer delincuente comete los delitos por su ciclo menstrual incluso, el cual hormonalmente las hace vulnerables a situaciones de riesgo. E incluso en otros tiempos se llegó a mencionar que al cometer el delito se masculinizaba. Sin embargo, autores contemporáneos apoyan el orden de ideas donde es posible que el estrés físico y psicológico continuado de una personalidad antisocial produzcan alteraciones menstruales y no viceversa. O sea, que sí se puedan producir algunas situaciones por ahí biológicas, pero es debido a otros factores, como es el estrés, por ejemplo. Algunas posturas en la actualidad aseguran que las mujeres se encuentran sometidas a los hombres y son ellos que deciden por las mujeres en gran parte de los hechos delictivos que ellas cometen, cosa que en la actualidad vamos a dar algunos ejemplos de mujeres que cometen delitos y no propiamente son planeados por hombres o no están bajo el sometimiento de un hombre. Así es. A lo largo del tiempo se han tomado en cuenta los controles sociales que están precisamente estrechamente relacionados con el ejercicio del poder. Hay diversos controles informales que adquieren una relevancia particular cuando se aplican a mujeres, ya que debido a los rasgos culturales en los que nos desenvolvemos, van a resultar severos y efectivos. Podría mencionar, por ejemplo, el caso del manejo de la reputación, el control del cuerpo, la restricción del espacio, así como algunas actividades que permiten definirlas como personas buenas o malas. Y finalmente, pues acuérdense del control social informal que es la sociedad, ¿no? Así, quienes desobedecen, las que se fugan de una casa, las que adquieren una adicción a las drogas, las sexualmente activas o las que se embarazaron en contra de los deseos del marido o del padre, al igual que las madres inadecuadas, y digo inadecuadas entre comillas, se vuelven vulnerables al castigo mediante la aplicación precisamente de estos mecanismos de control formal que va a aplicar el Estado a través de estas sanciones legales o la estigmatización y este etiquetamiento psiquiátrico, ¿no? Que finalmente viene muy al caso con el ejemplo que les daba de la Castañeda. Mira, con el paso del tiempo, la tecnología, estas posturas quedan en entredicho, ya que pues se ha observado el rol de la mujer. Como comenté, ya no es aquella que está bajo las órdenes de un hombre o con una posición sumisa o que esté gobernada por algún líder. Su posición actual mantiene la de cómplice dentro de un equipo, al mismo nivel que cualquier cómplice al mando de un líder. Como se observan en los ejemplos que vamos a dar, uno de esos ejemplos es muy claro, fue una noticia que surgió me parece que fue hace unos meses o el año pasado, de dos mujeres y un hombre que asaltan una combi.
que estos a su vez fueron detenidos, y de hecho está un video en YouTube donde los delincuentes amagaban con el arma de fuego, más que nada era un como gordito que amagaba a todos los demás, y estaban dos mujeres que trabajaban con él en el transporte público sobre Avenida Central, los cuales son detenidos porque el chofer empieza a hacer un cambio de luces a un retén de la policía, y es así como los detienen, pero la posición de las mujeres no se ve que estén sometidas por este sujeto, sino se ve que son cómplices, y el botín lo iban a repartir entre los tres. De hecho, los tres fueron procesados como tal. Una de ellas incluso encajó un cuchillo en una de las usuarias. Por eso te digo que ya la posición de la mujer ya no es de sumisa, bueno, muchos criterios nos hacen ver que la mujer realmente no puede actuar por sí misma, cuando la realidad y los ejemplos que vamos a dar es que sí actúa por sí misma y sí lo puede hacer, y lo ha hecho desde, por ejemplo, los años 50. Así es, y bueno, al cabo de lo que acabas de decir precisamente, me gustaría mencionar que las mujeres fueron objeto de violencia durante su niñez o adultez y van a tender a generar riesgos de depresión, ansiedad, estrés, dolor, algunas fobias, pero no va a quedar ahí, sino que también van a presentar rasgos de abuso de drogas y van a desarrollar conductas perjudiciales para su salud. Y también hay que mencionar que en las últimas décadas ha habido un aumento en cuanto a los delitos cometidos por mujeres. Se han enrolado en actividades como asalto, secuestro, extorsión, fraude y delitos contra la salud que, por ejemplo, se asociaban a hombres preponderantemente. Entonces, hay que resaltar la cantidad de prejuicios ideológicos por concepciones equivocadas de la manera de ser de la mujer y que ha cambiado indiscutiblemente a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, un ejemplo que se me viene a la mente es precisamente Juana la Peque, o Juana la Pequeña Necrófila, que era un halcón, me parece que de los Zetas, y bueno, le gustaba tener estas prácticas, ya era por cuenta propia, ¿no? El que tuviera relaciones sexuales con los cadáveres o incluso con las cabezas de las personas a las que ella misma decapitaba. Sí, mira, por ejemplo, en 1964 se dio a conocer una noticia donde habían descubierto una extensa red de tráfico de mujeres con presencia en varios estados de la República, en la que además de explotación sexual se habían perpetrado múltiples homicidios y actos atroces en contra de 90 jóvenes que fueron raptadas, a mujer contra mujer, ultrajadas y esclavizadas. La avalancha mediática en torno a este caso ocurrió después de que dos de las víctimas lograron escapar y llegaron hasta la comandancia de la policía en León, Guanajuato, lugar donde narraron lo sucedido, dando inicio a un largo juicio en contra de las proxenetas y algunos cómplices. La red de explotación estaba regenteada por tres hermanas, Delfina, María de Jesús y María Luisa González Valenzuela, originarias del estado de Guanajuato, a quienes se les conoció como las llamadas Poquianchis, en alusión a un nombre de uno de los prostíbulos que administraban desde la década de 1950. Por eso te digo que hay casos anteriores, pero ese es como un ejemplo desde cuándo se viene dando todo este modus operandi donde la mujer realmente lideraba. Comenzaron a secuestrar jovencitas en situación de marginación y pobreza y llegaron a tener burdeles en los estados de Jalisco, Querétaro, Colima, Guanajuato, de noche que... Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí y Coahuila. O sea, ya era una red bastante, es lo que se le llamaría ahorita como la delincuencia organizada. Así es. Y bueno, también hay que mencionar que hay prácticas que siempre se han llevado a cabo por mujeres, como el consumo de drogas, que en el siglo XIX aumentó y era la demanda de uso medicinal lo digo entre comillas, porque además era prescrito por médicos y farmacéuticos bajo el argumento de atacar problemas femeninos como el síndrome premenstrual, vaginitis, gonorrea, tumores
insomnio, depresión y hasta indigestión. Eso de gonorrea lo utilizan en Colombia, ¿no? De gonorrea. Gonorrea. Bueno, indigestión y dolores de cabeza. Por ejemplo, otro ejemplo también es el de Sandra Ávila Beltrán, que no era cualquier fulana y que también, si bien no era una lideresa propiamente del narcotráfico, sí era una persona muy importante y tenía gente a su cargo. Su sociedad y su vida diaria era con varios capos de la droga, muy conocidos en su juventud. Se casó 2 veces, sus 2 maridos irónicamente comandantes de la policía antidrogas, fíjate nada más, policías comandantes antidrogas, que llegaron pues a ser traficantes. Ambos fueron asesinados, uno con un cuchillo por la espalda, el otro fue a balazos. La policía atribuye el ascenso al poder en el mundo de las drogas gracias a su físico, pero antes que nada su gran inteligencia. Era una mujer sumamente inteligente para los negocios, a sus movimientos tranquilos y seguros. O sea, no le temblaba la mano y realmente, como ya había crecido en ese medio, sabía cómo manejar todo. Que ella más bien parecía una reina de belleza, lo que quedó de entredicho en el penal de Santa Marta, Catitla, donde fue recluida. O sea, ella básicamente no llegó como una líder del narco, sin embargo, sí llegó a tener un poder bastante importante en Guadalajara, en Hermosillo, en Manzanillo, y fue detenida junto con Juan Diego Espinosa Ramírez, alias El Tigre, el 28 de septiembre del 2007. O sea, como vemos, era una mujer que sí, igual que las Poquianchis, no estaba propiamente bajo el mandato de alguien, sino que ella también ya tenía gente a cargo. Así es. Ahora, la pregunta del millón. ¿Las mujeres no cometen conductas violentas? Y ahí viene lo interesante. Pues hemos sido testigos, por ejemplo, de lo que hoy llaman comúnmente las tóxicas, ¿no? Que tantean la personalidad, por ejemplo, de su pareja, que empiezan con un control enmascarado, e incluso bromas, por ejemplo, cuando revisan el WhatsApp, que te dicen, hola, ¿qué tal? Estás en línea, vas a estar ocupado, ¿no? Y va subiendo a lo largo del tiempo cuando te dicen, oye, ¿con quién estás hablando a mis espaldas? Y hacen ese tipo de acciones que van a dejar ver sus celos. Van a controlar vestimenta de su pareja, amigos o amigas que tienen, relaciones familiares. Tienden mucho también a aislar sutilmente hasta que la relación con la familia y amigos sea prácticamente inexistente, ¿no? Quieren poder sobre la vida de sus parejas y del pensamiento. Y si el controlado no lo detecta y sale de ahí, se va a subir al siguiente escalón, que es precisamente el insulto y el desprecio. Pues tengo de hecho un ejemplo de todo eso que estás diciendo. Ajá. Se dio un caso que es el caso de... Se llama la chica, está presa en Estados Unidos de por vida. Se llama Jodi Arias. El 4 de junio del 2008, Travis Victor Alexander, estadounidense de 31 años, fue asesinado en su propia casa de Arizona a manos de Jodi, su expareja. Ahora, de hecho, este caso se pasó se ha pasado en varios documentales y ha sido tocado por varias personas, porque fue un juicio celebrado en el 2013. Fue uno de los más mediáticos. De hecho, Travis y Joe se conocieron 2 años antes del crimen durante una convención de negocios en Las Vegas. En febrero del 2007 empezaron a salir, pero su relación se rompió poco después, durante el verano de ese mismo año. Entonces Travis empezó a salir con otras mujeres, pero siguió en contacto con Jodi, con quien mantenía la amistad. De hecho, a comienzos del 2008 le comunicó a su empresa que Jodi la acompañaría a un viaje de negocios a Cancún. Pero 2 meses más tarde decidió cambiar de compañera. Parece que pues esto enfadó a Jodi y, según el jurado, fue en esos días cuando empezó a planificar el crimen. Los 3 días anteriores al crimen, Jodi y Travis hablaban varias veces por teléfono. En una de las ocasiones la llamada duró
más de 40 minutos. Tras colgar el teléfono, pasadas las 5 de la madrugada, Arias salió de su casa en California, alquiló un coche y llenó el depósito de bidones de gasolina para emprender un largo viaje hasta Arizona, donde vivía Travis, para cometer el crimen. O sea, como eran varias horas, ella puso en su vehículo bidones de gasolina para no parar en una estación de policías, para que no fuera detectada por ninguna cámara. O sea, tuvo el tiempo suficiente para planearlo. Y ya estamos hablando de una premeditación. El día 9 de junio, después de varios días sin saber nada de Travis, varios de sus amigos entraron en su casa para comprobar pues si le había pasado algo. Y pues ellos entraron en la casa, encontraron un reguero de sangre por todo el pasillo que conducía al baño, donde descubrieron el cadáver de su amigo en la ducha. El cuerpo mostraba 27 puñaladas por la espalda y el torso, y un disparo en la cabeza. Ya en la primera llamada de los amigos de Travis a la policía les hablaron de Jodi Arias, pues les habían dicho que su expareja le acosaba y le tenía vigilado. O sea, este cuate se enroló con ella, y ya cuando todo terminó, cuando de plano él quiso poner un fin, esta chica enloqueció y realmente planificó un viaje de varias horas para ir a matarlo. Lo mató de varias puñaladas y le dio un tiro en la cabeza. Y precisamente, ¿qué pasa cuando va en escalonada ese maltrato, no? Puede haber una completa anulación de la personalidad de la pareja. Si nos seguimos a la siguiente etapa, vamos a encontrar que el maltrato psicológico puede durar años. Y esto cuando la maltratadora detecta que ya ejerce ese poder sobre su víctima. Es precisamente cuando pasa a la siguiente fase, que es el primer empujón, el primer pellizco, el primer apretón, la primera bofetada, hasta llegar a la anulación total de la personalidad. Y bueno, durante este tiempo va a pasar por distintos estadios y conductas. Esto según la docilidad que presente la víctima, ¿no? Va a encontrar un control, una manipulación, una culpabilización, una sumisión, un aislamiento o una anulación. Una vez que se cruza la línea de la agresión, no hay vuelta atrás. Va a volver a ocurrir tarde o temprano. La víctima queda noqueada, confusa, mientras el maltrato escala. ¿Qué pasa? Que cuando es un hombre, el maltrato crea un aislamiento y va a conllevar vergüenza y miedo de ser aceptado. O sea, no nada más los hombres ejercen conductas violentas hacia las mujeres, ¿no? También las mujeres ejercen esta conducta violenta hacia los hombres, y preponderantemente los hombres no lo dicen o no lo denuncian por vergüenza, por miedo, por el temor a las burlas. Por ejemplo, si van y denuncian una violación, ¿cómo van a ser vistos, no? En un ministerio público inclusive pueden ser objeto de burlas, con sus amigos, cuando les respondan, ¿por qué no le pegaste tú? ¿Por qué no le respondiste el golpe? Y pues diversas cosas, diversas situaciones que se van dando. Entonces muchas veces prefieren callar, y se va a dar esta situación, además de aunado a que la victimaria pues generalmente hace estas cuestiones de refuerzo y castigo. Es entonces que, por ejemplo, el maltratado se va a confundir. Una vez se ha perdonado la conducta, otras veces se va a castigar, o sea, se enojan de la nada, después se contentan y demás. Así se va a ir dando, ¿no? Este ciclo de maltrato. Entonces, podemos ver cómo no nada más la mujer va a ser víctima de precisamente esas estructuras sociales. No nada más ella se va a ver afectada, también los hombres se ven afectados a muchos niveles. Sí, mira, también voy a comentar un asunto. Por ejemplo, aquí lo voy a describir el asunto de Katherine Knight. Katherine Knight nació y se crió en un entorno familiar, como conocemos, varios perfiles, poco convencional y disfuncional. Su madre, Barbara Rogan, había estado casada con un sujeto llamado Jack Rogan y vivió con él en una pequeña ciudad de Aberdeen, en Nueva Gales del Sur.
Bárbara y Jack tuvieron 4 hijos antes de que Bárbara comenzara una relación adúltera con Ken Knight, un amigo y compañero del trabajo de su esposo. Las familias Rugan y Knight eran bien conocidas en una ciudad rural y conservadora. Y el asunto pues obviamente provocó mucho escándalo y obligó a Bárbara y a Ken a dejar Aberdeen y a mudarse a una ciudad llamada Moore. Ninguno de sus 4 hijos fue con ella. Los 2 hijos mayores continuaron viviendo con su padre, mientras que los 2 hijos menores fueron enviados a ser criados por la tía en Sydney. Bárbara tuvo 4 hijos adicionales con Ken, incluidas 2 niñas gemelas nacidas en 1955 en un pueblo llamado Tenterfield. Catherine Knight era la menor de estas gemelas, y en 1959, cuando Knight tenía 4 años, Jack Rugan murió y sus 2 hijos que habían estado viviendo con él se mudaron con Bárbara y Ken. El padre de esta chica Knight era un alcohólico que utilizó abiertamente la violencia y la intimidación para violar a su esposa Bárbara hasta 10 veces al día. Bárbara a su vez solía contar a sus hijas detalles íntimos de su vida sexual y cuánto odiaba el sexo y a los hombres. Más tarde, cuando Knight se quejó con su madre de que una de sus parejas quería que ella participara en un acto sexual que ella no quería realizar, Bárbara le dijo que aguantara y dejara de quejarse. Knight afirma que con frecuencia fue agredida sexualmente por varios miembros de su familia, aunque no por su padre, lo que continuó hasta los 11 años. Aunque existen dudas sobre los detalles de los detalles, los psiquiatras aceptan sus afirmaciones y los hechos han sido confirmados en gran medida por miembros de la familia. O sea, lo que sucede en muchas familias, ¿no? O sea, pasa una situación de estas, todos lo saben, pero todo el mundo se calla. Sin embargo, esta chica se enrola con un sujeto llamado John Price. Esta chica se enrola con él después de haber tenido otras exparejas y tuvieron una relación conflictiva, se peleaban, se golpeaban, pero siguieron varios años juntos, ¿no? Hasta que en un momento digamos, en una discusión muy acalorada, pues ella toma la decisión de matarlo. ¿Cómo lo hizo? Lo apuñala, despelleja al cadáver, cuelga la piel en un gancho de carne que ella tenía y lo cuelga en la puerta de un cuarto. Lo que ella planeaba realmente, y hay imágenes, es que pues ella planeaba dar esa carne a sus hijos. Entonces, con esto nos podemos dar una idea de, como los ejemplos que hemos estado dando, de que la mujer es partícipe o puede ser ya sea cómplice o puede liderar un grupo para cometer delitos y de igual manera como lo puede hacer un hombre. A lo que vamos es que los delitos no propiamente tienen que tener un género, o sea, los puede cometer cualquiera, pero como hemos visto, por ejemplo, como este y otros casos, la mujer cumple un perfil dependiendo de las circunstancias que vive, de los detonantes que existieron en su vida. Muchas veces hay violaciones, hay veces que el padre está presente en la familia, pero el mismo padre comete delitos en contra de ellas y básicamente está formando una persona con una conducta límite. Hay veces que el padre no está presente, no hay una figura paterna y la madre es la que propicia este tipo de situaciones. O sea, tanto si hay padre como si no lo hay, de todos modos esa gente está sufriendo una serie de vejaciones que los llevan a cometer determinados delitos, ya sean hombres o mujeres. Bien. Y bueno, yo por último daría mi conclusión, ¿no? Si somos víctimas de una sociedad machista y misógina, preguntémonos, ¿cómo se puede prevenir? Tomemos en cuenta que por tradición, por lo menos en la sociedad mexicana, la encargada de la educación y los valores de esos hombres somos precisamente las madres, las abuelas y
preponderantemente a las mujeres. Entonces ahí queda la pregunta, ¿no? ¿Qué se debería de hacer? Como vemos, todo tiene una dualidad. No todo es bueno ni todo es malo. No existen las mujeres totalmente víctimas, porque también pues hay mujeres que son victimarias. Sí, de hecho, por ejemplo, en el reclusorio de Santa Marta, en algunas cuestiones son más agresivas las mujeres que los hombres. Y para algunas situaciones sí pudieran ser. Al narco les sirven perfectamente bien, por eso es que las utilizan para cometer ciertos delitos, las utilizan como cebos, pero también, como hemos visto, pueden liderar cualquier situación criminal. O sea, diferente de lo que hemos visto, pues tienen la capacidad, ¿no? Diferente a lo que veíamos en un principio en nuestras primeras clases de criminología, en las que nos hablaba de Lombroso, de que no tenían esa capacidad, e inclusive Freud, que mencionaba que la mujer estaba frustrada porque no tenía pene, ¿no? No, pero aparte no tiene que ver con otros tiempos. Actualmente se victimiza a la mujer y se cree que no tiene la capacidad para cometer esos delitos, como tampoco se cree que tenga la capacidad de liderar una empresa, cuando se ha demostrado que sí tiene capacidad de todo. Entonces ya actualmente la balanza en cuanto a leyes está perdiendo el equilibrio, precisamente por eso, porque ya se le está protegiendo, no se le está protegiendo como debe ser, sino se le está sobreprotegiendo, y ya se están cometiendo delitos, por ejemplo, como los que suceden en el metro, donde si una mujer te señala diciendo que la acosaste sexualmente o que la viste de tal manera o cualquier situación, pues sí te pueden dar incluso hasta reclusión, nada más con el simple señalamiento. ¿Qué es esto? Un abuso de las leyes que se están dando. O sea, se está desequilibrando realmente precisamente la situación. Hay mujeres que lo utilizan para extorsionar, ¿no? Sí. ¿Y cómo te quitas una extorsión así? O sea, el problema es, ya tengo el señalamiento, ¿y cómo compruebo yo que no se llevó a cabo? Es realmente un problema, porque pericialmente es muy complicado. O sea, es mi palabra como hombre, que ya estoy actualmente visto como un agresor, contra la palabra de ella, que sí se dan casos, que sí es muy común y sí es sumamente molesto, y muchos estamos totalmente en contra de esos. Yo me he intentado agarrar hasta golpes con pendejos así, pero no se puede, pero también es una realidad que hay mujeres que son abusivas, que ya le encontraron el modo de vivir de eso y lo llevan a cabo. O sea, tampoco son todas víctimas. Sí, lo hacen de manera reiterativa. Y bueno, yo creo que hasta aquí la emisión del día de hoy. Porque ya me calenté, ya me puse muy... Ya se está alterando, ya va a soltar golpes. No, ahorita me voy a hacer una pinche marcha del orgullo machín. No hay día del hombre, ¿no? No, el día del hombre, el orgullo machín, y vamos a hacer carnes asadas, y no sabes. Y van a tomar cerveza y... botas, y... no, porque ya es que son bien barbones y botas. Es decir, don macho. Yo soy don macho. En fin, chicos, me gustaría hacer una mención especial a mis alumnos que salen este sábado, especialmente a Dayana, Yagelín y a Mónica Vanessa, que han sido unas alumnas ejemplares, a pesar de los abrojos, de todas las... ¿Qué es abrojo? Pues, o sea, usaste una palabra que ni sabes. De todo, claro que sí, no, cierto, de todos los no sabes. Han salido adelante, siempre han estado en las clases desveladas, con situaciones personales, etcétera, y de verdad que, bueno, pues espero que de aquí en adelante su carrera sea muy exitosa. Les deseo mucho éxito, porque pues la suerte es para los que no saben a dónde van, y yo sé que ustedes dos sí saben a dónde van. Las voy a extrañar muchísimo y espero que sigamos en contacto. Y bueno, muchas felicidades, chicas. Ay, también que den like, si pueden, si nos hacen el paro, que compartan el link, que platiquen, que nos sugieran qué otros temas podrían estar chidos, investigar, tratarlos. Próximamente ya tendremos algunos invitados.
pues gente obviamente que está en el medio y que sí sabe, ¿no? No vamos a invitar al vecino que te diga que la vacuna pues tiene un chip, ¿no? O sea, cosillas así, no, la verdad es que no se antoja, la verdad. Para eso vean, no sé, Imagen La TV, Rosa de no sé, La Rosa de Guadalupe, Venga la Alegría. A Francisco Sea. Sí, che neurótico, yo no sé. Por eso lo dejó Sherry. En fin, chicos, nos vemos en la próxima emisión. Bye. Bye. Ah, espérame, un saludo a mi mamá y a mi esposa Jazz y a mis sobrinos. Ya que te escuchas, ya.